Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de estar aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, en su vehículo, en su trabajo. Muchísimas gracias de verdad en esta tarde de miércoles 20 de abril del año 2022. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Oiga, el tema muy importante que hoy está en la palestra nacional es el tema, el de la contrarreforma eléctrica que fracasó el domingo pasado en plena época de resurrección, que no logró pasar, que no alcanzó mayoría y que trae como consecuencia el hecho de que muchos ven un declive, un retroceso en el partido gobernante que es Morena. Un partido que, por cierto, es el claro ejemplo de la verdadera traición en este país, de lo que han venido haciendo, que han permitido el saqueo, el robo de los recursos públicos, la corrupción que ha aumentado, en donde incluso el hijo del inquilino de Palacio Nacional está inmiscuido con sus residencias en el extranjero, con la chocolatera que los ha vuelto millonarios de la noche a la mañana, la parienta Felipa, el hermano Pío Martinazo, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderos traidores que han logrado de verdad algo que no lo creíamos, porque fue bandera para ellos acabar con la pobreza. Y sin embargo, la pobreza ha aumentado en aproximadamente 5 millones de pobres más en este país. La delincuencia que no cesa, la delincuencia que sigue creciendo, los homicidios dolosos que convierten a este país en un río de sangre, donde no encuentras tranquilidad ni paz por ningún lado. Los verdaderos traidores de este país es Morena, que no ha sabido cumplir con lo que prometió, que en campaña dijeron que tenían solución para todo, pero que hoy se escudan diciendo una y otra vez que les dejaron un cochinero. Bueno, la reforma eléctrica, la que fracasó el domingo, deja varias lecturas. Y yo creo que la más importante de todas estas es que, a sabiendas o sabiendo que la reforma eléctrica no pasaría, aún así la llevaron al pleno, porque hoy lo que está haciendo Morena es, como ya lo anunció el dirigente nacional, exhibir a todos aquellos que votaron en contra como traidores a la nación. Por eso yo digo que los verdaderos traidores son los de Morena, porque la pobreza ha aumentado, la delincuencia sigue aumentando, no hay medicamentos, los hospitales están prácticamente vacíos, se derrochó el dinero en una revocación de mandato que no era necesaria, se cancelaron fideicomisos que tienen que ver con el sector salud, con el de desastres naturales, con el de ciencia y tecnología, con el de educación. De verdad, terrible lo que está haciendo este presidente que tenemos. Y sin embargo, déjeme decirle que ni aún así podemos llamarle un traidor a la patria. Porque traidor a la patria tiene que ver incluso con, que es lo más grave, ayudar a otro país en un tema que tenga que ver únicamente con el nuestro. Pasar información a otro país. El discrepar, el tener diferentes opiniones, ideas, no estar en acuerdo con algo, no significa o no te hace ser un traidor. Pero Morena utiliza esta palabra como si utilizara cualquier otra para estigmatizar a todos aquellos que votaron en contra de una reforma que, se ha dicho hasta el cansancio, lastima el desarrollo del país, las inversiones,
los litigios que se van a llevar a cabo por la cancelación de los contratos nacionales y extranjeros. Habrá que pagar miles de millones de dólares, porque no olvide usted que hay un tratado de libre comercio también. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Y esta contrarreforma no pasó, pero el verdadero meollo del asunto está en que esto que ya sabían ellos, hoy lo están utilizando como tema de discurso político en contra de la oposición, que por cierto se mantuvo unida para votar en contra de la contrarreforma eléctrica, la ley Bartlett le llaman algunos. Pero bueno, horas de discusión el domingo pasado en pleno día de resurrección. Compraron el voto de un priista, Carlos Miguel Aiza Damas, que era o que es hijo de un exgobernador, del exgobernador de Campeche, del mismo nombre, Carlos Miguel Aiza González, si no mal recuerdo, que le prometieron una embajada en República Dominicana, y bueno, así lo doblaron. Antes se entregaba dinero, ahora entregan embajadas, y ya sabe usted, el mismo esquema que tanto criticaron los de Morena, es lo mismo que están haciendo ahora para comprar votos, pero ni así les alcanzó. Otro tema aparte es la ley de la industria eléctrica, que, recuerde usted, hace unos días no se alcanzó mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 ministros a favor, 7 ministros a favor de declararlo inconstitucional, 4 por la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que en su momento presentó la Secretaría de Energía. Controversias constitucionales que al final de cuentas habrán de ser resueltas independientemente por ejemplo, COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que interpuso una controversia que también interpuso el gobierno de San Luis Potosí, si no mal recuerdo. Esas se habrán de resolver independientemente, pero ahorita, en este momento, para ellos, para el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, pues es un triunfo, ¿no? Un triunfo que pues igual y puede ser derrumbado en los tribunales todavía, porque lo que se declaró fue constitucionalidad, porque habría que analizar muy bien. Son 11 ministros, 7 votaron en contra, 4 a favor de la ley de la industria eléctrica, y con esto pues se habla de que se necesitaba una mayoría calificada también ahí en la Suprema Corte, que en todo caso serían 8. No se alcanzó, y bueno, esto para el presidente López Obrador pues es un triunfo, ¿no? Y es la que van a aplicar una vez que pues prácticamente no fue declarada inconstitucional, pues se asume como que es constitucional esta ley, y es la que van a empezar a aplicar, en donde prácticamente el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad, habrá también de convertirse en un monopolio del Estado. El despacho, la distribución, la generación de la energía eléctrica, la eliminación de la autogeneración de energía eléctrica. Empresas que, por ejemplo, producían su propia energía ya no lo podrán hacer. Ya no podrán comprarle tampoco a particulares, todo tiene que ser con la Comisión Federal de Electricidad, que para colmo, con todo esto habrá de seguir contaminando el medio ambiente. Esto todo estaba dentro de la ley o dentro de la reforma eléctrica que fue desechada el domingo pasado. Afortunadamente, porque es una cuestión que lo dijeron varios analistas de este tema, lastimaba al país, al medio ambiente, a las inversiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que pues fue algo importante que la alianza o la oposición se mantuviera unida en este momento tan importante. Así que Morena, bueno, pues ahora utiliza todo eso. Les decía yo que al final de cuentas ya lo sabían, y aún así la llevaron, porque lo que quieren es tener tema para el discurso de la división, del odio, para estigmatizar
porque esa es la forma que tiene de gobernar de Morena, aunque el país se siga dividiendo. Y eso es malo, porque lo hace desde las mañaneras el presidente de la República, y sin embargo, ni así podemos llamarle traidor al presidente, mucho menos a aquellos diputados y senadores que no concuerdan y que votaron en contra. Es como si yo y usted no concordáramos en algo y yo le llamo un traidor a la patria. Es un lenguaje algo delicado que hay que analizarlo, porque no nada más se trata de decirlo por decirlo. Bueno, pues ya Morena lanzó una campaña para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, aunque meses atrás los dirigentes y miembros del partido criticaron que sus rivales políticos hicieran listas e incluso lo calificaron como un acto autoritario y fascista. También existen algunas voces que hoy critican la campaña morenista, pero en el pasado habían aplaudido que se tomara nota de quienes apoyan al régimen y consideraron que era libertad de expresión. Después de que los diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano frenaron la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció una campaña para exhibirlos. Imagínese usted, y es lo que querían, pero en fin. Así están las cosas. Ahí se agarraron en el Senado Lili Telles, Citlali Hernández, que es la secretaria general de Morena, precisamente por este tema, por llamar traidores a los diputados o a los senadores que votaron en contra. Un agarrón de terrible ahí en el Senado de la República, donde realmente yo creo que llamarles traidor a la patria a los legisladores, pues es una exageración total, pero que les sirve en el discurso a los de Morena. Es la única forma que entienden para gobernar, ¿no? A través del odio, a través de la división, ¿no? No importa que el país se siga hundiendo, como lo vemos en materia económica, lo vemos en materia de seguridad, de homicidios, de feminicidios que siguen aumentando, por cierto, y un sinfín de cuestiones que están sucediendo en este país. Pero lo alienta el presidente desde las mañaneras, vendiendo o sigue vendiéndole a tole a todos aquellos ingenuos que creyeron en un cambio que no llega, que no lo vemos, pero que desgraciadamente, y peor aún, que ni llegará, como dijera Teofilito. Bueno, traidores. Hay una columna muy buena que a mí me gustaría y se la recomiendo si usted la puede leer, es de Macario Schettino. Él habla de precisamente de lo de traidor a la patria, y dice que ha sido López Obrador el creador de la polarización que ha alimentado cuidadosamente por décadas y desde que está en el poder diariamente, pero eso no lo hace un traidor a la patria. Alrededor de la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, fue muy preocupante escuchar de ambos lados del pasillo la acusación de traición a la patria lanzada a los adversarios. Existe una definición clara del término, que es el apoyo a un país enemigo en un conflicto armado. El apoyar una propuesta, un conjunto de reglas, ciertas políticas públicas puede resultarnos chocante, inapropiado, tonto, pero no es traicionar a la patria. Muy buena columna, se la recomiendo ahí si tiene usted la oportunidad de leerla, de escucharla. Va a ver que es una muy buena columna que está saliendo el día de hoy, que la escribe Macario Schettino. Es algo que define claramente, no se le puede llamar traidor a la patria a quien no concuerde con tus ideas. Lo que hicieron los legisladores, pues es simple y sencillamente ejercer su libertad como legisladores en una propuesta en la que no estaban de acuerdo, en una iniciativa en la que no estaban de acuerdo. El voto fue en contra y no por eso se les puede llamar traidor a la patria. Lo malo de todo esto es que Morena, y lo digo de verdad con mucha seriedad, lleva a cabo una campaña, o va a llevar a cabo una campaña por todo el país para estigmatizar a los legisladores que votaron en contra, y eso no se vale. La polarización y el odio lo genera el presidente desde las mañaneras. Es grave, mucho más grave, y sin embargo no le podemos llamar traidor a la patria.
Es muy delicado lo que estamos viviendo en estos tiempos en donde prácticamente Morena está gobernando a base de denostaciones, de mentiras, de falsedades, desgraciadamente. Y no estamos diciendo que los gobiernos pasados hayan sido mejores, pero tenemos un gobierno muy cínico que le ha perdido el respeto a los ciudadanos. Y podríamos decir que esos son los verdaderos traidores, los que no respetan a los ciudadanos. Y sin embargo, tampoco podemos hacerlo, tampoco podemos llamarlos de esa manera. Les recomiendo, si pueden, leer esa columna de Macario Schettino. Está muy buena, ojalá la puedan leer ustedes. Yo creo que en lo particular es una radiografía muy centrada de lo que significa ser traidor a la patria. Morena se tuvo que conformar precisamente con la aprobación de la nacionalización del litio. Usted lo sabe, ¿no? Se acaba de aprobar. Digo, la nación tiene los derechos sobre todos los bienes que existan debajo del suelo. No era necesario la nacionalización como ellos lo manejaron. Lo que sí está haciendo el Estado es reservarse la exploración y la explotación de este mineral tan importante para que solamente el Estado lo pueda explotar. Ahí no van a poder entrar el sector privado, aunque habría que analizar también lo del Tratado de Libre Comercio que se firmó. Sin el Tratado de Libre Comercio no se hizo la reserva sobre este mineral tan importante, no dude usted, porque ya hay inversiones en este país sobre este mineral, no dude usted que si en el documento signado, en este acuerdo, no se hicieron las reservas sobre este importante mineral, también lleguemos o se vayan a los tribunales internacionales. Canadá, que es un país que estaba muy interesado en este tema y que le invierte junto con Estados Unidos, pues no dude usted que también, al igual que va a pasar con la cancelación de los contratos en materia energética, en materia eléctrica, va a suceder con lo del litio, porque si bien es cierto, el país tiene la propiedad o el derecho exclusivo sobre todo lo que esté en el suelo y bajo del suelo, también es cierto que si en el Tratado de Libre Comercio no se estipuló, no se hizo una reserva sobre este mineral, pues también va a haber problemas tarde que temprano, ¿no? Y ahora, el presidente nacionaliza, como ellos dicen, que a mí me parece inapropiado, el litio, pero no hay un órgano que se encargue precisamente de regular todo esto, y el presidente dice, pues sobre la marcha lo vamos a ir construyendo, vamos a ir creando un organismo que se encargue de regular todo esto, de la participación de los nacionales, porque se supone que nada más van a ser los nacionales. Es un tema muy delicado. Con eso tuvo que conformarse Morena, ¿no? Lo que pasa es que la ley de la ley minera, la iniciativa de la ley minera que envió el presidente, pues no es una reforma. Y esta reforma y esta iniciativa de la ley minera, para reformar la ley minera, pues no necesitaba mayoría calificada. Cosa aparte es, por ejemplo, cuando tenga que ver o vaya a venir lo de la ley lo de la reforma a la Guardia Nacional y la reforma a la ley electoral, la reforma electoral, perdón. Son dos temas muy importantes. Si la alianza o la oposición se mantienen unidas, seguramente le van a dar o le van a propinar otro revés al presidente de la República. Porque este gobierno de Morena no tiene capacidad para negociar, no tiene capacidad para acordar, porque únicamente piensan
que son omnipotentes y que todo lo pueden. La política es de negociación, la política es de acuerdos. Y si siguen en ese mismo sentido, pues se van a llevar muchos tropezones, porque con lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que no están preparados para gobernar. Aparte de los temas que ya les dije, como es la pobreza, la inseguridad, los hospitales abandonados, no hay medicamentos, muchos fideicomisos que se cancelaron y que no sabemos dónde está el dinero también. Es un tema que no debemos dejar pasar por alto. La corrupción no se ha terminado, ha aumentado en este gobierno. Los que dijeron que eran diferentes a los gobiernos pasados resultaron peores. Esa es la realidad y lo tenemos que decir, porque es lo que estamos viendo todos los días. Es nuestra función tener que decirlo. Miren, son muchos temas, ¿no? Pero la verdad que la reforma a la ley minera se tuvieron que, pues prácticamente, pues fue como un mejoralito, ¿no? Después del duro golpe que recibieron, pues la reforma a la ley minera, pues no se requiere una mayoría calificada y bueno, fue aprobada como quería el presidente. Ayer mismo pasó al Senado de la República, fue aprobada y hoy ya fue promulgada, así, sin cambiarle ni una coma, nada. Es el país de un solo hombre. Tanto que criticó el presidente a los anteriores, el presidencialismo, el autoritarismo, pues es lo que está haciendo el día de hoy Morena. Eso es lo que están haciendo el día de hoy. La verdad, da tristeza saber cómo este país sigue derrumbándose sin que se den cuenta. Mucha gente no se da cuenta el rumbo que está tomando este país. Cuando se terminen los contrapesos, que espero que no, ahora este domingo que pasó nos dimos cuenta que al menos en el legislativo es importantísimo esto, que haya un equilibrio para que no haya el abuso del poder, como está sucediendo con este presidente. Desgraciadamente, muchos no lo aceptan, pero desgraciadamente ha sido uno de los peores presidentes que hemos tenido en este país. Un personaje cargado de odio, un personaje que polariza, un personaje que critica, que divide al país entre chairos, fifís, conservadores, neoliberales, y que todo aquel que no está a favor de él, pues es un traidor. Y eso no puede ser. De verdad, qué lamentable es lo que estamos viendo el día de hoy en este país. Y mientras eso sucede, déjenme decirle que tanto en Veracruz, ahora que hubo el tema de las vacaciones y que la gente salió a divertirse, al menos aquí en el sur de Veracruz, lo que vivimos con la delincuencia de verdad es escalofriante, porque no se detiene. En eso que debería de estar enfocado el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, simple y sencillamente pues no dan el ancho. Muchos homicidios, muchas ejecuciones, la estamos viendo diariamente. Un gobernador que no da el ancho, gobernadores que, como Cuauhtémoc Blanco, que está señalado de actos de corrupción, donde le están descubriendo cuentas en el extranjero, donde no licitan las obras públicas, las dan por asignación directa, la opacidad alrededor del manejo de los recursos públicos y la enorme inseguridad, le vuelvo a repetir, que nos golpea a todos, al menos aquí en el sur de Veracruz. Eso es lo que estamos viviendo. Los feminicidios en Veracruz, para colmo, y es que ya sabe usted que el gobierno siempre se escuda, no, es que nos dejaron un cochinero, no, es que nos dejaron todo muy mal, no, que es culpa de los conservadores, que es culpa de los neoliberales. Los feminicidios en Veracruz no son culpa de la 4T, es lo que dice el gobierno. A un año y agresión de una joven en el puerto de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García reiteró que no habrá impunidad, pero que no es culpa de la 4T, dice, ¿no? Imagínese usted
ya en este gobierno, donde ya llevamos aproximadamente 40 meses de gobierno, y el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pues siguen echándole la culpa al pasado. Eso ya no se vale, y hay mucha gente que también ya se dio cuenta que ya ese discurso no se sustenta, ¿no? Sobre todo cuando te toca a ti pasar algún problema tan grave como el de la inseguridad. Cabe recordar, esto no hay que olvidarlo, esta joven de 20 años, y aquí acabamos de ver ayer, antier, un homicidio de una mujer de 27 años que fue asesinada frente a las oficinas del Poder Judicial Federal aquí en Coatzacoalcos. La asesinaron, una mujer de 27 años, para que usted se dé cuenta. Esta joven era una estudiante, la que yo le hablo, de la Universidad del Valle de México, Campus Bocas del Río. Fue hospitalizada el 17 de abril con fractura de cráneo, fractura de cuello, fractura de brazo y hematomas en todo el cuerpo. Heridas que le causaron la muerte el 23 de abril. Apenas tendrá, estamos hablando de un año, no tiene mucho, un año aproximadamente. Y el gobierno dice que no, pues que no es culpa de la 4T. Los papás de este joven, del que la asesinó, que se supone que era el novio, fueron detenidos, sujetos a proceso, pues tienen algo de participación según las autoridades ministeriales y judiciales, y pues el gobernador ha dicho que siguen buscando al culpable, que no va a haber impunidad. Ya pasó un año. Y bueno, digo, sinceramente, este gobierno, yo creo que en ese tema de los feminicidios, yo creo que en el tema de los homicidios no está dando resultados. Vemos cómo la delincuencia sigue creciendo. Coatzacoalcos, una zona muy importante, en donde hay un alcalde que hasta el día de hoy no se ve que esté haciendo algo, un alcalde que esté enfocado en otras cosas, un alcalde que deja de lado la seguridad, que no refuerza, que no apoya, que no le invierte en materia de seguridad, porque esto es muy importante. Además, Coatzacoalcos hace unos días, si no mal recuerdo, firmó el convenio con el mando único, donde prácticamente la policía estatal tiene el control de la seguridad y la policía municipal pasan a ser así como unos empleados de llevar papeles, traer papeles, y no hay un gobierno municipal que realmente dote a su policía de toda la fuerza, de toda la estructura para poder combatir la enorme inseguridad que se vive aquí en Coatzacoalcos y desde luego en toda la zona sur. Lo que acabamos de ver hace unos días con varios homicidios, lo que vimos con esta joven mujer frente a los juzgados federales, nos debe poner a pensar qué está haciendo nuestra autoridad en este momento en materia de seguridad. Los feminicidios, estas agresiones contra las mujeres que terminan en muerte, yo creo que ya no deben de ser permitidos y deben de castigarse fuertemente. Así tenemos a un país cada día pues que se les va de la mano todo lo que tiene que ver con la seguridad, y la inseguridad provoca menos inversiones, que la gente se vaya de la ciudad, que se lleve su dinero, que bajen las cortinas de sus negocios. En fin, son muchas cosas que suceden alrededor de esto, y ya no podemos seguir, o ya no debemos nosotros como ciudadanos seguir creyendo el cuento de que la inseguridad y todo lo que pasa en el país es producto o es consecuencia o es culpa del pasado. Eso ya no lo debemos permitir. Así están las cosas aquí en el estado de Veracruz. Bueno, oiga, pues gracias por acompañarnos, a nuestro amigo el licenciado Manuel Luis Silencio, a la doctora Nereida Santos, muchísimas gracias, doctora, a mi amigo Memo Briceño, muchísimas gracias, a Juan Álvarez García, pues gracias también, o sea, todos los que nos ven, de verdad, muchísimas gracias. No podíamos dejar pasar la oportunidad de comentarles cómo estuvo el tema de la reforma energética, el rechazo a ella, la derrota, el fracaso, la aprobación de la ley minera, el homicidio, los homicidios, la enorme inseguridad que no se detiene. Estamos hablando de entre 80 y 90 homicidios el día de hoy, diariamente, diariamente mueren entre 80 y 90 personas diariamente
para que saque usted sus números. Y eso ya no lo podemos decir, o ya no puede el gobierno seguir escudándose en que es culpa del pasado. Eso ya no lo podemos permitir. Tenemos que ser realistas en todo lo que estamos viendo y viviendo. Ya no se vale seguir echándole la culpa al pasado, ya no se vale. Es importante que el gobierno también asuma su responsabilidad, que los ciudadanos también contribuyan en medida de lo que puedan, pero la responsabilidad es del gobierno, que tiene que brindarnos seguridad. Saludos a Adolfo Rojas García, allá de Minatitlán, mi paisano que nos está viendo en Minatitlán, a Memo, muchas gracias Memo, Juan Álvarez, a la doctora Nereida, Manuel Luis Silencio. Gracias a todos, amigos, por habernos acompañado en esta breve plática, en este breve análisis que estamos haciendo de lo que está sucediendo el día de hoy. Vamos a estar muy atentos, porque recuerde que Morena dijo que va a exhibir a todos los traidores a la patria. Traidores a la patria, de verdad, son aquellos que no cumplen, y ni así le podríamos decir traidores a la patria, pero que no están cumpliendo con lo que prometieron. Y en ese sentido yo creo que el actual gobierno no está cumpliendo, y ni así les podríamos llamar traidores a la patria. Yo creo que el partido oficial tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo, porque igual y se les revierte, y entonces sí estamos hablando de que en cualquier momento los que estén a favor o los que estén en contra, podría haber un enfrentamiento fuerte. Además de que Morena, con esto que está haciendo, ha venido perdiendo terreno, ha venido perdiendo a gente que confiaba en ellos. Mucha gente que estaba con ellos se ha venido haciendo a un lado. Y si bien no se suman a otro partido, cuando menos se hacen a un lado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Morena tiene que tener mucho cuidado con lo que va a hacer o con lo que está haciendo. El país está polarizado. Si esa es la única forma que tienen para gobernar, pues de verdad es lamentable. Bueno, oiga, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes un excelente miércoles, una excelente tarde. Hasta pronto.